Plenaria Matutina. Tema: Pilares de la Justicia Política Bíblica. Conferencista: Landa Cobb. Landa Cobb es misionera de Jucum desde 1971, fundadora y decana internacional de la Facultad de Comunicación de Juventud con una misión de la Universidad de las Naciones. En los últimos 40 años ha viajado a más de 100 países, hablando a líderes religiosos, políticos, profesionales y hombres de negocios sobre lo que la Biblia enseña sobre discipular a las naciones. Actualmente vive en Sudáfrica y está escribiendo su tercer libro, Dios, la Biblia y la Justicia Política. Recibamos a Landa Cobb y a José González en esta mañana, que va a ser la voz en español para que podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Apréstese y Dios los bendiga. Hello, everyone. Hola. I can say hola tout le monde, but I can't do it in Spanish. Puede decirlo en otras lenguas, pero no en español. Wonderful to be with you here in Bogotá again. Eso es muy hermoso estar con ustedes una vez más. I need to hear you. I think this is my fourth visit. Creo que esta es mi cuarta visita. My first visit was over 30 years ago. So Hace ya más de 30 años que vine la primera both vez. Bogotá and I have changed a lot. Tanto Bogotá como yo hemos cambiado mucho. So when I was here last year, I was hoping to finish the book on political justice. Cuando estuve en Colombia el año pasado, esperaba poder terminar este libro. And this year, I hoped I could bring it in English. Y este año estaba esperanzada de poder traérselos en inglés. But because of the eager work of Yokum here publishing, they've done the Spanish. Pero gracias a la diligencia de Jucum ya lo han publicado en español. I heard about it on Facebook last week. Ya lo vi en Facebook la semana pasada. Wonderful. So praise God for people that are eager for the Spanish-speaking world. Gloria a Dios por gente que está entusiasmada y deseosa de publicar su palabra en español. This morning I want to spend some time on the scriptural pillars of justice. Esta mañana quisiera hablarle de los pilares bíblicos de la justicia. When God created governance, what did he build it on? Cuando Dios creó el gobierno, ¿cómo lo edificó? And of course, I've spent the last 6 years studying and writing about this subject, and I have 40, 50 minutes. Bueno, he pasado los últimos 6 años estudiando este tema y ahora tengo 40 o 50 minutos nada más. So this might be difficult to digest. Entonces puede ser que sea un poco difícil para digerir todo esto. I recommend you chew before swallowing. Les sugiero que lo mastiquen antes de tragárselo. And of course, I highly recommend the source book. Y por supuesto que recomiendo el libro fuente, Which is not this book, que no es este, but this book, sino la Biblia, God's Word. la palabra de Dios. If you can't find what I say in the Bible, Y si no encuentran lo que yo diga en la palabra de Dios, forget it. olvídense de ello. Amen? Okay, so this morning I want to talk about the pillars of justice. In the afternoon, I want to talk about looking at some issues differently. Esta mañana les voy a hablar de los pilares de la justicia, pero esta tarde vamos a hablar de unos ciertos temas relacionados con ello. All of our nations are dealing with issues. Todas nuestras naciones están tratando Immigration, con problemas. migration. Emigración, Economic development. corrupción, desarrollo económico, The definition of marriage. la definición de lo que es matrimonio. What should be illegal and legal? ¿Qué debe ser legal o ilegal? How much responsibility should the government have and how much the person? ¿Cuánta responsabilidad le corresponde al gobierno y cuánto al individuo? But believe it or not, God has thoughts. Créanlo o no, Dios tiene una opinión al respecto, We just don't know what they are. solo que no sabemos lo que es. So we'll talk about those this afternoon. Y vamos a hablar de esas cosas esta tarde. So if you hated this morning, don't come this afternoon.
If you hated the morning, don't come in the afternoon. Si aborrecen lo que voy a decir esta mañana, ni se molesten en venir esta tarde, Because it will only get worse. porque se va a empeorar. Okay, pillars of political justice in the kingdom of God. Pilares de la justicia política en el reino de Dios. God gives us a kingdom, Dios nos da el reino, but a kingdom is more than a king. pero un reino es más que More than a king. es más que un rey. I asked the African, Le pregunté a un africano, who is a chief ¿quién es el jefe with no tribe? que no tiene tribu? Or what is a chief with no tribe? ¿O qué sería un jefe si no tiene tribu? See, that's a tricky question. Una pregunta azarosa. Because the title, chief, king, Sí, el título de rey, de jefe, assumes a people. asume que tiene pueblo. A kingdom Un reino is the king es el rey and his subjects. y sus súbditos. But a kingdom is also Pero también el reino how the king governs his subjects. la manera en que el rey gobierna a sus súbditos. And so a kingdom is a king, Y por tanto, un reino es un rey, his people, su pueblo and the authority he gives his people. y la autoridad que le da a su pueblo. So when you ask a Christian today, Cuando uno le pregunta a un cristiano hoy en día, where is authority? ¿dónde reside la autoridad? Most Christians will say, La mayoría God. de la autoridad, los cristianos dirían, en God Dios. has all authority Dios tiene toda la autoridad. and power. Así es, True. de veras. The Muslims know this. Los musulmanes saben eso, The Buddhists know los this. budistas lo saben, The Hindus know this. los hindúes lo saben. Most religions La mayoría de las religiones know this. conocen eso. It is not a particularly biblical answer. No es un concepto particularmente bíblico. Here's the biblical question. He aquí la pregunta bíblica. Did the God who has all authority ¿Será que el Dios que tiene toda la autoridad and all power y todo el poder give some to his subjects? se los da a sus súbditos? If you are a Muslim, I'm sorry, if you are a Muslim, si usted es un musulmán, the answer is no. la respuesta es no. Whatever happens, God willed. Lo que ocurra, eso es la voluntad de Dios. You can do nothing unless God wills. Usted no puede hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Why are we fighting with ISIS? ¿Por qué estamos luchando contra los musulmanes? Why be a suicide bomber? ¿Por qué vamos a ser uno de esos que se suicidan con bombas? Because God said to. Porque Dios lo quiere. And we say, not my God. Not my God. No es así con mi Dios. Because my God would not say that. Porque mi Dios no haría esas cosas. Okay. Entonces, Did the God of the Bible ¿será que el Dios de la Biblia give any authority away? concede alguna autoridad? Yes. Yes. Sí, lo hizo. To who? ¿A quién le dio Dios esa autoridad? The first pillar El primer pilar of the kingdom of God del reino de Dios is the individual. es el individuo. God Dios gave authority dio autoridad to you. a ti.
Not because you are Christian, No porque eres un cristiano, because you are human, sino porque eres un ser humano, created in the image of God. creado en la imagen de Dios. And God says, Y dice Dios, I give you some authority. te doy alguna de mi autoridad. Not all authority. No toda. The authority comes from God, La autoridad viene de Dios, but He gives it to you. pero Él te la da. Now you know this is true Lo contrario también es cierto, because you know you should not sin, porque sabemos que no debemos pecar, but you do. pero pecamos. Who gave you the authority to sin? ¿Quién te dio la autoridad para pecar? Who gave you the authority to obey? ¿Y quién te dio el poder para obedecer? Who gave you the authority to choose? ¿Quién te dio la autoridad para poder escoger? God did. Dios te la dio. Okay, so we are little authorities. Entonces tenemos una pequeña autoridad. We do not have all the authority of God, No tenemos toda la autoridad de Dios, but we have authority over ourselves. pero tenemos autoridad sobre nosotros. You Tú are a sovereign entity. eres una entidad soberana. You have rights, Tienes derechos and you have limits to your rights. y tienes rights and Limits. límites. Who gave you the rights? ¿Quién te dio esos derechos? God did. Dios. Who put the limits? ¿Quién puso los límites? God did. Dios lo hizo. Now, because I have a right, Por tanto, a causa de que tengo derecho, I can say, puedo decir, I don't want to obey. no quiero obedecer. I should obey. Debiera, It's a moral virtue. sería una virtud moral, I can obey. puedo obedecer. It's a physical possibility. Me es posible físicamente, But I don't have to obey pero no tengo que obedecer, because I am a sovereign porque soy soberano of myself. de mí mismo. Terrifying. I didn't hear that. Terrifying. No, nos terroriza, ¿verdad? Es aterrorizador. Ah, that's a good word in Spanish. Okay. So the smallest building block of the kingdom Entonces, el más pequeño bloque constitutivo del reino is you. eres tú. The kingdom of God El reino de Dios is first es, ante todo, and foremost y además, in más que you. nada, tú, en ti. If the kingdom of God is not built in you, Si el reino de Dios no está en ti, it won't be built anywhere else. no podrá ser edificado en ningún otro lugar. Because it is built through you. Porque se edifica a través tuyo. Why? ¿Y por qué? Because it's the way God wanted to do it. Porque es la manera en que Dios decidió hacerlo. Now, there are limits to your rights Hay límites a nuestros derechos, because I have rights, porque yo tengo derechos, but you have rights. pero tú también. But I like my rights better than your rights. Pero a mí me gustan mis derechos más que los tuyos. And so I want to take your rights away. Así que te quiero quitar tus derechos. I want to control you. Quiero controlarte. We all like this. Todos somos así. We like to be in control. A todos nos gusta estar en And so control. what will stop me ¿Qué es lo que nos va a impedir
If I want to kill you, Si yo quiero matarte, I don't like you. no me gustas. I don't recognize your value. No reconozco tu valor. I don't recognize your rights. No reconozco tus derechos. Finito. Sin traducción. Well, if I was good, Si yo fuera buena, if I was moral, si yo fuera moral, I would not yo no take your rights away. quitaría tus derechos. But we're not. No somos buenos. From Genesis, Cain and Abel, Desde en Génesis, Caín y Abel. we are willing to kill Somos capaces de matar for my rights. para nosotros, por nuestro placer. So, we Entonces, have a problem. tenemos un problema. Actually, it's much bigger than a problem. Es mayor que solo un problema. We have a dilemma. Tenemos un dilema. We need Necesitamos someone alguien to keep us from killing each other. que nos impida que nos matemos mutuamente. Because if I use my authority and my power, I will use tyranny. Si yo uso mi autoridad y mi poder, lo voy a usar. Who will stop me? ¿Quién me detendrá? God. Dios. No. 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 Why? ¿Por qué no? Why would God not stop me? ¿Por qué no me va a parar? Because He gave me freedom. Porque me dio libertad. He made me in His image. Me hizo en su propia He imagen. doesn't want to destroy His image. No quiere destruir su imagen. He wants to win His image. Él quiere ganarme. He wants us to use our authority in the Él kingdom of quiere God. que usemos nuestra autoridad en el If reino He de Dios. destroys it, Si destruye esa autoridad, then we are no longer co-heirs with God. no somos entonces coherederos con Dios. So God will not stop us. Entonces Dios no nos detendrá. He says to us, Él nos dice, it is your job tú debes hacerlo. as a community Y el de la comunidad, to stop the violence. parar esa violencia. The kingdom of God is in you. El reino de Dios está en ti. And so, as a community, Por tanto, como comunidad, as Colombians, como colombianos, as Indians, hindúes, as Swiss people, suizos, we have to come together and say, tenemos que how will we stop the violence? decirnos cómo paramos esta violencia. We have to form a government. Tenemos que formar un gobierno. God gave the individual, Dios le dio a cada individuo, together as the community, como comunidad, unidos the en comunidad, responsibility la responsabilidad to form the second pillar of de political formar el justice, segundo pilar de la justicia bíblica, government, el gobierno, in order para to protect proteger individual rights. los derechos individuales. But whose rights? ¿Pero de quién? God didn't say this was an easy job, Dios no dijo que iba a ser fácil, but He said it is our job. pero dijo es nuestra tarea. He said
You could kill everyone Tú podrías matar a todos. who has murder in their hearts. Who has? Murder in their hearts. Oh, que puedes matar a todos los que tengan el asesinato en su corazón. God did that. Sí, el Dios lo puede. He killed everyone, Una vez mató a todos, but 4 or 5 people. un puñado, sino salvo un puñadito de He gente. took the best people, Tomó los mejorcitos, not good people, no los buenos, the best people. los mejorcitos. You know, good in the world doesn't mean good. It just means better than. Cuando decimos bueno en el mundo, no quiere decir perfecto, quiere decir algo mejorcito que el resto. So Noah was not superhuman. Noé no era un superhombre, He had a drinking problem. tenía un problema de bebida, His sons were a complete sexual mess. They didn't have any guidelines. sus hijos eran unos promiscuos sexuales, no tenían guías, But they were the best human beings God could find. pero eran de lo mejorcito que Dios pudo encontrar. And he started over. Y comenzó de nuevo con ellos. And guess what? Sí, After Noah, y después de Noé, the human race was no better than it was before. el mundo no fue mejor que antes. We were still violent. Es horrible todavía. So, clearly, Claramente, killing everyone el matar a todos is not the solution. no es la solución. Some of you actually know why I think that's funny. Hay varios de ustedes que saben lo que quiero decir y por qué me río. You know, some people think the political solution to a problem is to kill them all. Hay gente que cree que la solución política es matar a todos. The problem is, El problema the solution es que la solución is the same problem da el mismo problema. that they are trying to solve. Que su solución causa el mismo problema que están tratando de resolver. It is violent. No funciona. Okay, so good political justice Por tanto, una política justa, buena, is a government es un gobierno empowered by the people. capacitado con el poder del pueblo, A government that is created with the justice of God creado por la justicia de Dios has authority y que tiene la autoridad because the people give it authority. porque el pueblo le da su autoridad. We choose. The system doesn't matter. El sistema realmente no What importa. matters is that we choose. Lo que importa es que escojamos. In Brazil last week, La semana pasada en el Brasil, the president said, dijo la the presidenta, people have the right to speak, el pueblo tiene el derecho de hablar, the people have the right to protest. el pueblo tiene el derecho a protestar, This is part of democracy. eso es parte de la democracia. Oh, wow. That was something new in Brazil. Eso es algo nuevo para Brasil. It's something good. Y bueno, She said, but pero we may not be violent against others and destroy their property. no podemos ser violentos unos contra otros ni destruir la propiedad. Freedom with limits. Libertad con límites. Okay, so God says, Entonces dice Dios, I create limits. yo establezco límites. One is your individual rights. Uno es su derecho individual. I have the right to believe according to whatever I want to believe. Yo puedo creer lo que a mí se me antoje. What is that? ¿Qué es eso? That's the third pillar of political Ese es el justice. tercer pilar de la Freedom of política, religion. de la justicia política. I have the right to be an atheist. Libertad
de conciencia. Who gave me that right? Tengo derecho a ser un ateísta. God. ¿Quién me dio ese derecho? Dios me dio ese derecho. And no one has the right to take that right away from Y me. nadie tiene el derecho de quitármelo. Except God. Solo Dios. I have the right to go to the hell I do not believe in. Tengo el derecho de irme al mismo infierno en el cual no creo. You may not stop me. You may. Not stop me. No me pueden detener. You may appeal to me Puedes apelar a mí to make a choice. que escoja. Freedom of religion. Libertad de conciencia, de religión. Not religious by individual tyranny. ¿No es una libertad religiosa? No, Yeah, not not- religious liberty. Yeah, not a religion by individual tyranny. No queremos una religión que establezca una tiranía individual. Constantine. Constantino. We will be Christian. Todos seremos cristianos acá. You say, oh, I thought he was a Christian. Yo creí que éramos cristianos. Maybe, Tal vez. but not so good on political justice. Pero no somos muy buenos en cuanto a justicia política. The Crusaders. Los cruzados, The Middle East will be Christian los del Mediano Oriente van a ser cristianos by the sword. por la espada. Ta-dum, 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 ta-dum. And if I am a crusader Y si yo soy un cruzado and I kill the y infidel, mato al infiel, I will go to heaven. iré al cielo. Do you know why that's funny? ¿Se dan cuenta? Porque me río. Because the infidel lived. Porque el que gana es el infiel. They are the Muslim peoples of the world. Sí, son los más infelices del mundo. And now they say, Ahora ellos, los infieles, dicen, aha, ajá, we will take the Christian. ahora agarramos a los We will cristianos kill them. y los mataremos. We will have a Muslim world. Tenemos un mundo islámico. And if we die, Y si morimos, we will go to heaven. vamos nosotros al cielo. We were both wrong. Ambos estaban equivocados. Now, sometimes for me, A veces, I'm sure this is not Colombian, estoy seguro que no les ocurre a los colombianos. but sometimes for me, American evangelicals A veces a mí me parece que los evangélicos norteamericanos sound a little bit suenan un poquito like crusaders. como los cruzados. And so we should understand. Debemos ISIS. entender We should understand ISIS. a los islámicos que están en guerra, ISIS. There are limits Hay límites to religious freedom a la libertad religiosa for all religions. en todas las religiones. What are the limits? ¿Cuáles son esos límites? You cannot impose it No puedes imponer tu religión on another person. sobre otra persona. I have the right, Tengo as an el, individual created in the image of tengo el God, derecho como individuo creado en la imagen to de Dios make a choice. a escoger por mí mismo. The Muslim has the right to worship in America. El musulmán tiene el derecho a adorar como él quiere. If America has biblical justice. Si Norteamérica tuviera justicia bíblica, así sería. And the Christian has the right to worship Y el cristiano también tiene el derecho a adorar in Afghanistan en Afganistán, if they have biblical justice. si ellos tienen justicia bíblica.
What is in your heart? ¿Qué hay en tu corazón? Biblical justice ¿Justicia bíblica or worldly justice? o justicia humana? The fourth pillar El cuarto pilar of justice de la justicia is the family. es la familia. Oh, this is such a big subject. Este es un tema grande. See, we are fighting Estamos peleando to keep our definition of family. para mantener nuestra definición de la familia. When never in the history of the human race Cuando en realidad nunca en la historia de la humanidad have human beings los seres humanos agreed with God han concordado con Dios on family, sobre la familia, including modern Christians. incluyendo Modern Christians. los cristianos de hoy. You say, what do you mean? ¿Cómo puede ser eso? I believe family is a man and a woman. Una familia es un hombre y una mujer. Oh, wow. Good for you. Muy bien, muy bien. But God's definition goes farther. Pero la definición de Dios es más allá, va you're más allá. hardly biblical yet. Todavía no has alcanzado el estándar bíblico. Most of the world agrees you have to have at least a man and one woman, La mayoría del mundo concuerda de que hay que tener un hombre y una mujer. or maybe 7 or 10, O 7 o 10. or if you're Solomon, maybe 1,000. O si eres Salomón, 1000. But God says Pero dice Dios a marriage que un matrimonio is a covenant Es un- between that man and that es woman. un pacto entre ese hombre y esa mujer. I Yo give my body to him doy mi cuerpo a él, al otro, for life, para toda la vida. and he gives his body to me Y él se da por entero a mí, for life. para toda la vida. If you believed in biblical marriage, Si usted cree en el matrimonio bíblico, you would not commit adultery. no va a cometer adulterio. If you commit adultery, Porque si comete you adulterio, do not believe in the biblical definition of no marriage. estás creyendo en la definición bíblica del matrimonio. In Africa, En África, I am an African. yo soy africana. I say I have a black heart, Tengo un corazón negro. and because of my age, I'm unstable in all my ways. Y como soy vieja, soy inestable en mi camino. Well, that's funny in Africa. En África se ríen. There was one government, World government. Un gobierno that said, we will make homosexuality illegal vamos a prohibir la homosexualidad because it is not African. porque no es algo africano. African marriage, El matrimonio africano one man, one woman. es de un hombre y una mujer. And we will make Y homosexuality haremos de la homosexualidad illegal, algo ilegal, death penalty, pena de muerte, because porque homosexuality kills people la homosexualidad mata gente through disease. a través de la enfermedad. Okay. But that same country Ese mismo país, is 70-80% Christian. 70-80% cristiano, Okay? Is 90%, 80% heterosexual. es entre 80 y 90% heterosexual. But Pero more than 7 out of 10 people in that country más de 7 de 10 personas en ese país have AIDS. tienen SIDA. This is what's killing them. Eso es lo que los está matando. They blame it Lo culpan on 10%
en homosexualidad. They blame it on homosexuality and 10% of the population. Y en 10% o in 10%. That homosexuality is about 10% or 20%. La homosexualidad es solo 10%, pero el SIDA son 80-90%. But you see, that's impossible. No es posible. The majority of the AIDS La mayor parte del SIDA que is tienen being passed Está- between men and women está siendo transmitido and heterosexualmente not in their marriage. y no a través del matrimonio. It is being passed through adultery. Es a través del adulterio. Well, we better kill them too. Entonces tenemos que matar a los adúlteros. Yes, that's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. If you're going to kill the Si vas a homosexual, matar a los you homosexuales, should kill the mejor adulterer. matas a los adúlteros. If you can't kill the Si adulterer, no puedes matar a los adúlteros, because then everybody'd be dead, vas a tener que matar a todos. then why are you trying to kill the homosexual? ¿Y por qué estamos culpando a los homosexuales? It is the community Es la comunidad trying to be more righteous que trata de ser más justa than it is. que la realidad de la gente. It's hypocritical. Hipócrita. It's ineffective. It's ineffective. Y no funciona. Inefectivo. If you cannot stop adultery in the church, Si no podemos parar el adulterio en la misma iglesia, where we all say we agree with Jesus, donde decimos que concordamos con Jesús, do you actually believe you can stop it outside? ¿tú crees que vas a poder pararlo fuera de la iglesia? How is it we can expect the lost ¿Cómo es que esperamos que la ley to have a higher level of obedience cree un mayor nivel de obediencia than the Christians? que los cristianos? El mundo, mayor nivel de justicia que los cristianos. First, Primero, the kingdom must be in you. el reino tiene que estar en nosotros, First, ante todo. you must obey God because you choose to, Tienes que obedecer a Dios porque tú quieres, escoges not hacerlo. because the government requires it. No porque el gobierno te lo demanda. And then Y entonces perhaps you can change vas a poder cambiar others. a otros. So, family, La familia. we have rights. Tenemos derechos. God says in Genesis, a man and a woman. Dios manda que sea un hombre y una mujer. Not one patriarch of Israel agreed. Ninguno de los patriarcas de Israel concordó con eso. Not one. Ni uno. Not Abraham, Abraham, not Isaac, Isaac, not Jacob, Jacob, not on into the kings. ninguno de los reyes. Well, for Abraham, Isaac, and Jacob, they don't have the book. Claro, ni Abraham ni Jacob, hasta Jacob tuvieron el libro. But David has the book, Pero David lo tuvo and he's read the book. y lo leyó. He just missed the part about wives. Solo que se perdió esa partecita sobre una esposa. There are some other parts he missed, Otras partes también se perdió. but I'm not going to criticize David Pero no voy a criticar a David until I am perfect. hasta que yo sea perfecta. And so God said, Así que dijo Dios, well, David, I told you one wife. David, yo te dije una I said, mujer. especially the kings should not have many wives. Particularmente el rey no debiera tener muchas mujeres. You like a lot of women, A ti te gustan muchas mujeres and you're afraid they'll be taken away from you. y tienes temor de que te las quiten. And so you have, I think he had 7 or 8 Creo que by tuvo the 7 end, u 8 mujeres. or 9 or 10. O He 9 o 10, he speeds up at the end of his life. quién sabe. But God
Pero Dios tries to bless him. lo tried. He tries to bless him. Sí, David. Dios trata de bendecir a David. He's made a choice. Él hizo una decisión. David made a choice. David escogió. It was a bad choice, Era una mala opción, but it's finished. pero terminó. David David gave his body dio su cuerpo to all those women. a todas esas mujeres Now he will have to live with it. y ahora va a tener que vivir con las consecuencias. And of course, it's all of those sons Y todos esos hijos who plagued his life. que trataron de destruirlo. We are sounding as though O sea, sonamos como si you must make right choices, tienes que hacer las decisiones correctas then you can be a Christian. y entonces vas a ser cristiano. What I hear in Scripture Pero lo que yo oigo en la is palabra God saying, es Dios que dice, I will do my best haré lo mejor que pueda to bless you, para bendecirte, even when you make bad aun choices. cuando hagas malas decisiones. But please, Por favor, stop making bad choices. no hagas más malas decisiones. I have to be careful. Solomon was the wisest political leader in Scripture. Salomón fue el líder político más sabio de la Escritura. That's what God says. Eso es lo que dice Dios, He was the best. el mejor. That didn't mean perfect, No quiso decir perfecto, but he was the best at political justice. pero él era el mejor que había. Okay? And God picks one trial from all of Solomon's life Y Dios escoge una sola tribu de entre todas las tribus as an example como un ejemplo of his political justice. de su justicia política. And this is going to be difficult for you. Esto va a ser difícil. You see, but because we read the Bible sometimes, but we don't think about it. Muchas veces leemos la Biblia, pero no pensamos sobre ella. We have the cartoon version. Tenemos la versión de caricaturas, Lots of color and action con mucho with no depth. color y acción, pero sin profundidad. And so it means we are ineffective in dealing with the world we live in. Lo cual quiere decir que eso nos hace ineficaces en el mundo en que vivimos. Okay, here is the story. He aquí la historia. You'll remember it. You've heard it. Ustedes conocen esta You've heard historia. many sermons about it. Han oído muchos sermones sobre el It's tema. one of the few in the Old Testament you could probably tell me. Es uno de los pocos en el Antiguo Testamento que ustedes seguramente me podrían decir a mí. But I want you to think about it Pero yo quiero que lo piensen with the concept con este concepto of individual rights, de derechos individuales, rights of religion, derechos de conciencia, rights of family, derechos de familia and rights of the community to draw limits. y derechos de la comunidad a establecer límites. Okay? In Israel, if you had a complaint, Había una queja en Israel. you had judges of 10. Había jueces de 10. If you weren't satisfied, you went to the judges of 100. Si no estabas satisfecho, ibas al juez de los If 100, you weren't satisfied, you went to the judges of 1,000. al juez de 1000, If you weren't satisfied, you went to the judges of y 10,000. podías apelar al juez de los 10,000. And if you still weren't satisfied with justice, you appealed to the king. Y si aún no habías recibido justicia, podías apelar al rey. He was the final Él era supreme judge. el juez supremo, el último. Now, this doesn't happen very often It- in Scripture, but it could happen. Eso no pasa muchas veces, pero podría pasar. And so this story is about two women. Y esta historia es sobre dos mujeres. We don't know if they are married or not. No sabemos si son casadas o no. They do not live with their husbands. I'm sorry.
They don't live with their husbands. Obviamente no viven con sus maridos, But they have each just had a baby. pero cada una acaba de tener un bebé. They apparently live together, Aparentemente vivían juntas. and somehow in the night, one baby has Y died. de alguna manera uno de los bebés se muere en la noche. And the next morning, Y al otro día, both women say ambas dicen, the living baby el vivo is theirs. es el mío. One of them is lying, Una de ellas está mintiendo, but we have no witnesses. pero no hay testigos. Now, these two women Ambas mujeres are prostitutes. son prostitutas. Did you remember that? ¿Se acuerdan de eso? Good. And so these two women Y estas dos mujeres believe they have a right to their child. creen que tienen el derecho a ese niño vivo. And they both say their child is theirs. Y ambos dicen, es el mío. They have gone to the judge of 10. Van al the juez judge de of 10, 100. del de 100. How did they afford all these legal expenses? ¿Cómo pudieron pagarse todos esos gastos legales? Oh, in Israel, En Israel it was free. era gratis la justicia. Because justice Porque la was justicia a right, era un derecho, not a privilege. no un privilegio. And justice Y la in justicia the kingdom of God en el reino de Dios is not measured by how are the top doing, no se mide por cómo nos va, by the top. By the o sea, rich. por los ricos, los privilegiados. Justice in the kingdom of God is measured by how we treat the poor. La justicia en el reino de Dios se mide por cómo The tratamos poorest al pobre, of the poor. a los más pobres de los Oh pobres. my goodness. My country Dios has mío. some problems. Mi país tiene problemas. I'm not so sure we have biblical justice. No creo que tengamos justicia bíblica. I think maybe justice is better for white people than for black people. Tal vez la justicia es mejor para los blancos que para los negros. I think white people can afford better lawyers. Yo creo que los blancos pueden pagar mejores mentirosos. Okay, so true prostitutes. Abogados será la palabra. La justicia bíblica verdadera They appeal to the 100, they appeal the 1,000, they appeal the 10,000. apelaron a todos esos niveles de And justicia. look at these two women. Y mira estas dos mujeres. They are not victims. Oh, poor me, I had no voice. No son gente sin voz. In Israel, these two women who are prostitutes and poor feel like they have rights. Esas dos mujeres en Israel que son pobres y prostitutas tienen derechos. And they feel like they have a right to fight for their Y rights. sienten que tienen el derecho de luchar por sus derechos. And so they go to the king Y entonces van al mismo rey to present their case. a presentar su caso. She gives evidence, Una da su evidencia and she gives y evidence. la otra da la suya. They both say it's their child. Ambas dicen que ese es su bebé. Now, we don't have any testimony. No tenemos el testimonio. We don't have any witnesses. No tenemos testigos, solo su We testimonio. have, she said. Solo lo que una y la otra dicen. And so, how can Solomon make a decision? ¿Cómo puede Salomón hacer esa decisión? Ask God. Preguntarle a Dios. Oh, yes, always. Siempre. But you have to have more evidence than that. Pero tenés que tener más evidencia que eso. Or it's not biblical political O si no, justice. no es justicia bíblica política. Do the study. Estúdienlo. So he has a problem. He has no evidence. Él no tiene evidencia, este es su problema. The child is an individual that has the right to live. El niño es un individuo con derecho a vivir.
Its life shall be protected. Su vida tiene que ser So protegida. he says, bring the famous sword. Y él dice, traigan ese bebé a la And he corte. says, I will cut the two in half. Córtenlo a la mitad. Now, Solomon is not going to do this. Salomón no va a implementar esa orden. Israel is a little better by now. A esta altura Israel ha progresado un poquito más. But the women don't know that. Pero las mujeres no lo saben. Because killing children has been common in the world for centuries. Porque la matanza de los niños ha sido algo común en el mundo. And so they go ahead. Entonces una dice, háganlo. And the other one says, no, she can have the child, let the child live. Y la otra dice, no, que viva el niño. Déjenlo que se quede And we con él. go, oh, she must be the mother. Ella tiene que ser la madre. You don't know that. Nadie sabe eso. Solomon doesn't know that. Salomón no sabe eso. God tells us she was. Dios nos dice en la palabra que fue la madre. But if the woman who wasn't the mother Pero si no fuera, had said, give her the child, save the si la child. madre que no era la madre hubiera dicho, dénselo a la otra, And the other non-mother had said, the mother had said, kill the y child. si la madre hubiera dicho, mátenlo, Solomon would have given it to the other woman. Salomón se lo hubiera dado a la otra. Because what was the criterion? Porque, ¿cuál es el criterio? Who has the same DNA? ¿Quién tiene el mismo ADN? Or who will lay down their rights ¿O for the quién child? dará su vida por ese niño? Who has the correct sexual conduct? ¿Quién tiene la conducta sexual correcta? Not mentioned. Nadie ni menciona el asunto. Who has the most stable home? ¿Quién tiene el hogar más establecido? Not mentioned. No lo mencionan. Which one goes to temple? ¿Cuál va al templo? Never comes up. Nadie lo menciona. Because you have rights Porque cada uno tiene derechos as an individual. como individuo. You have rights within family. Tú tienes derechos en la You familia. have rights under your governments. Bajo tu gobierno tienes You have derechos. rights for your religious beliefs. Tienes derechos de tu conciencia, Independent of your faith. independiente de tu fe. True biblical justice La justicia bíblica is verdadera where Christians, it's not for Christians. it is where It is- Christians Es para los cristianos. fight for the rights of everyone, Lucha por los derechos de todos. no matter what they believe, No importa lo que ellos crean, because they are made in the image of God, porque son hechos en la imagen de Dios and He has given them rights to y tienen choose. derechos humanos. Biblical Christian justice La justicia bíblica cristiana is not justice for Christians. no es justicia para los cristianos, It's justice for everyone. es justicia para todos. Oh dear. 4 pillars. 4 pilares: The individual, individuo, the family, la familia, the government or the community, la comunidad o el and gobierno religious freedom. y el derecho de conciencia. Are we sure we want God's political justice? ¿Estamos seguros que queremos la justicia política de Dios Or are we fighting for something else? o estamos luchando por otra cosa? Crusaders Cruzados with a kingdom goal con una ley del talión and a demonic strategy. y una estrategia demónica. Oh,